La jueza Melissa Muñoz ordena localizar y capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, tras revocar la libertad provisional que le otorgó el juez Curipayo, detenido por el caso Metástasis. El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, fue detenido esta tarde en Guayaquil. Está acusado de obstrucción a la justicia. El narcotraficante Leandro Norero llevaba un minucioso registro del dinero que entregaba a policías de la Dirección de Inteligencia y Operaciones Motorizadas que le ayudaban. El gobierno extiende la vigencia del carnet de discapacidad hasta diciembre del próximo año, porque el 49% no tiene actualizada su cédula de identidad. 5.000 habitantes de barrios rurales de Cuenca se quedaron incomunicados tras la formación de un socavón debido a las fuertes lluvias en la zona. La tormenta Jerry, que azota el Reino Unido, obliga a los aviones a aterrizar gracias a maniobras extremas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Vamos ahora con lo más destacado de este jueves 28 de diciembre. Una jueza de Quito ordenó la captura del ex vicepresidente Jorge Glass para que cumpla la pena en el caso Sobornos. Él ha estado en la Embajada de México, país al que pidió asilo. Diego Puente con la resolución. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, enfrenta una orden de localización y captura dispuesta por la jueza de Garantías Penitenciarias, Melissa Muñoz, la tarde de este jueves. La jueza tomó esta decisión después de negar el pedido de prelibertad solicitado por Glass en el caso Sobornos, al cumplir el 63% de la condena en prisión. Glass debe volver a un centro de rehabilitación para cumplir 2 años, 11 meses y 15 días y completar los 8 años de cárcel ordenados en la sentencia de Sobornos. Al negar el pedido de prelibertad, la jueza dio de baja las polémicas medidas cautelares dictadas en noviembre del 2022 a favor de Glass por el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, actualmente en prisión por el caso Metástasis. La resolución de Curipayo, que le permitió al ex vicepresidente salir con libertad provisional hace 1 año y 1 mes, estaba vigente hasta que un juez de Garantías Penitenciarias diga lo contrario. La defensa de Glass adelantó que apelará a la decisión. Esperamos que los jueces superiores de la Corte Provincial de Justicia corrijan el error, en este caso de la señora juez. La prelibertad a Glass no fue concedida porque incumplió uno de los 8 requisitos establecidos en el reglamento de ejecución de penas. Obtuvo apenas 2,83 puntos sobre 10 en el informe sobre las actividades que debe realizar en la cárcel para su rehabilitación. Por ejemplo, sacó 0 en el régimen laboral y deportivo y tuvo bajas calificaciones en los ejes cultural, de vinculación familiar y social y educación. Glass se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre. Judicatura, el espejo de la crisis. Otro proceso penal envuelve a miembros del Consejo de la Judicatura. Una nueva orden de prisión pesa sobre Wilman Terán y ahora el vocal Javier Muñoz también deberá ir a la cárcel. Francisco Garcés con más detalles. El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, deberá ir a prisión. Así lo dispuso el juez nacional Luis Rivera dentro de un caso de obstrucción de la justicia. Dictó la misma medida contra Wilman Terán, quien está preso por el caso Metástasis en la cárcel 4 de Quito. La Fiscalía acusó a Muñoz, Terán y a la ex vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, de ser autores directos del delito y a 4 funcionarios del Consejo de ser cómplices. El juez acogió el pedido de la Fiscalía y validó una de las razones esgrimidas en la acusación, que Muñoz podría en el Consejo de la Judicatura iniciar acciones para entorpecer el proceso judicial y para evitarlo era necesario apresarlo. Ayer pide la prisión preventiva a Fiscalía, en la tarde se le amenaza al juez que puede ser vinculado dentro de esta causa y hoy día obviamente se ordenó la prisión. Vamos a solicitar el habeas corpus de manera inmediata. Para Barreno ordenó la prohibición de salida del país, que se presente una vez por semana en la Corte Nacional y que porte un grillete electrónico, e impuso las mismas medidas para los 4 funcionarios acusados como cómplices. El juez Rivera también pidió que se retengan $18,000 de las cuentas de cada uno de los acusados de autores directos y $9,000 de cada uno de los procesados como cómplices.
y dispuso que el Consejo de la Judicatura no pueda iniciar acciones administrativas contra el fiscal Wilson Toainga, que es el acusador en este caso, ni contra el juez nacional Walter Macías y una agente fiscal. Me parece a mí ponerles un blindaje que constitucionalmente nadie debe tener. Coincidentemente, esta medida cautelar le da a un juez que aparece en los chats y que sabemos que lo pueden vincular al proceso, y hay que decirlo. Este proceso inició el 11 de mayo cuando el Consejo de la Judicatura suspendió y posteriormente destituyó al juez Walter Macías de la Corte Nacional de Justicia. En ese momento, él conocía un caso de tráfico de influencias en contra de Barreno y el ex vocal Juan José Morillo, quienes para esa fecha eran miembros del Consejo de la Judicatura. Y hace pocas horas fue capturado el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. William Young informa desde el cuartel Modelo en Guayaquil, donde ocurrió la detención. William, adelante. La detención se registró esta tarde en una urbanización privada del cantón San Borondón. Este procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Policía Judicial. Luego, el vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, fue trasladado a una de las dependencias de la policía para realizarle exámenes médicos. Todo esto previo a trasladarlo hacia Quito para dar cumplimiento a la orden de detención dictada por el juez Luis Rivera en este caso que se investiga por obstrucción a la justicia. Aquí desde el cuartel Modelo, en el centro norte de Guayaquil, es poca la información que podemos recabar, porque nos indicaron a través de un mensaje de WhatsApp que la vocería o los detalles sobre esta captura del vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, se dará en las próximas horas a través del canal de la Policía Judicial, es decir, a través de lo que la Policía Judicial puede informar. Eso es lo único que nos han informado hasta ahora. Tampoco se conoce si ya Javier Muñoz fue trasladado a Quito o está en la base aérea para ser trasladado en las próximas horas. Ha habido muy poco detalle desde aquí de la policía sobre este tema. Lo que sí confirmaron estas fuentes policiales es que la captura se realizó esta tarde en una urbanización privada del cantón San Borondón. El Consejo de la Judicatura solo cuenta con un vocal titular luego de los procesos penales que ordenaron prisión preventiva contra los otros 4 por tráfico de influencias, delincuencia organizada y obstrucción a la justicia. Fabiola Santana con la explicación. La historia del Consejo de la Judicatura actual se parece al juego de la silla. En principio son 5 vocales titulares y 5 suplentes. Hasta esta semana, por líos judiciales, solo había un titular y 4 suplentes. Maribel Barreno y Juan José Morillo fueron separados del cargo por estar procesados por tráfico de influencias. El caso se agravó por la detención de Wilman Terán, presidente del organismo involucrado en el caso Metástasis por delincuencia organizada. La crisis se agudizó hoy por la prisión de Javier Muñoz, acusado por la Fiscalía de obstrucción de la justicia. Así, el Pleno del Consejo de la Judicatura cuenta con 2 vocales suplentes, uno más que llegaría en horas, un titular y una vocalía vacante. Le corresponderá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar a 4 titulares, pero cada caso tiene sus particularidades. Wilman Terán, quien estuvo 10 meses en la presidencia del organismo, renunció en medio del proceso penal por el caso Metástasis. Lo reemplazó de forma temporal Álvaro Román, quien era su suplente. El titular definitivo saldrá de una terna que la Corte Nacional tiene que enviar al Consejo de Participación Ciudadana. Los otros consejeros procesados no han renunciado, aunque sus cargos son asumidos por suplentes. Los vocales titulares dependen en todos los casos de lo que resuelva la justicia. Maribel Barreno fue reemplazada por Yolanda Yupangui. Juan José Morillo no tiene suplente porque renunció. Y en el caso de Javier Muñoz, con orden de prisión desde hoy y que pidió 16 días de vacaciones, será reemplazado en las próximas horas por Solanda Goyes. Ella estará mientras Muñoz esté preso. Javier Muñoz, vocal de la Judicatura, además es investigado por lavado de activos. Le fue revocada su visa estadounidense y se considera perseguido por la Fiscalía. Javier Muñoz llegó a la vocalía del Consejo de la Judicatura en abril de 2021 como delegado del Ejecutivo. Fue seleccionado de la terna que envió el entonces presidente Lenín Moreno para cubrir la vacante que quedó tras la renuncia de 2 vocales a 2 años de haberse posesionado.
Muñoz fue polémico 2 meses después de asumir el cargo. Guillermo Lasso llegó a la presidencia y pidió su renuncia argumentando que sus actuaciones no representaban al Ejecutivo. El vocal respondió con otra carta negando la potestad de Lasso y advirtiéndole que como ciudadano tampoco se siente representado por él. Sin embargo, fue con la llegada de Wilman Terán a la presidencia de la Judicatura en febrero de este año que Javier Muñoz ganó protagonismo, y no para bien. Fue acusado de secundar las decisiones de Terán y con él formar una cuestionada mayoría, es decir, que sus 2 votos pesaron más que los de los otros 3 vocales. Los 2 destituyeron al juez Walter Macías y extendieron a otros 9 magistrados. Por el caso de Macías, Muñoz es procesado. La fiscalía lo acusa de obstrucción a la justicia, pero más allá del proceso penal, Muñoz se ganó el cuestionamiento de las redes sociales por sesionar desde Miami en estado de embriaguez. Las atenciones en el momento cada uno se entiende. Al reglamento, creo que de acuerdo al artículo 18 se motiven las abstenciones. Y su excusa generó aún más críticas. Vale, ¿en aquella sesión usted estaba en estado de embriaguez? No, para nada, para nada. Yo tenía un tema médico de mis muelas. Desde entonces maneja un discurso de persecución de parte de la Fiscalía. Lo reiteró en mayo cuando allanaron 5 de sus propiedades en el marco de una investigación por lavado de activos. Yo he reportado todos mis ingresos y todos mis ingresos han sido lícitos. Es que ella intenta hacerme una campaña de persecución política. Y en octubre, cuando confirmó que Estados Unidos revocó su visa. Desde este jueves es procesado penalmente y con la orden de prisión en su contra corre el riesgo de perder su cargo. Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos toman nuevas medidas ante el incremento de flujos migratorios. Advierten del colapso de los servicios sociales y limitaron ya los horarios de llegada de buses con indocumentados. Los albergues no tienen más espacio y algunos migrantes creen que pasarán los próximos días en la calle. Los inmigrantes sin hogar y sus hijos pueden estar solo por 60 días en albergues de la ciudad de Nueva York y en otras localidades incluso por menos tiempo. En ese lapso deben resolver sus trámites de solicitudes de asilo o buscar sitios alternativos para hospedarse y asumir los costos. Karina Obando, de 38 años, es ecuatoriana y tiene plazo hasta el 5 de enero para salir del antiguo hotel donde está. Otras 3.500 familias también han recibido avisos de desalojo. Y vamos a estar ya a dormir en el tren o en la calle. La ciudad necesita el espacio que ha ocupado durante 2 meses para dárselo a los recién llegados. Más de 500 personas por semana y ya son 100.000 los inmigrantes que reciben asistencia de la ciudad. De ahí que Nueva York ha dispuesto que cada bus con ese destino deba avisar mínimo 36 horas antes de su llegada y que solo podrán hacerlo de lunes a viernes entre 8:30 de la mañana y el mediodía. Pero no pueden prohibir el arribo de migrantes, pues Nueva York tiene una antigua ley de derecho a la vivienda que obliga a la ciudad a proporcionar alojamiento en casos de emergencia a cualquiera que lo solicite. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y los de Chicago y Denver han dicho que administran una situación de caos exacerbada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que no deja de enviar buses a ciudades gobernadas por funcionarios demócratas, pero reconocen que es un problema nacional que debe enfrentarse con más recursos federales, lo que una vez más ha llevado a los gobiernos de México y Estados Unidos a buscar con urgencia medidas de contención a los problemas de migración. El secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, junto a otros altos funcionarios estadounidenses, se reunieron ayer con sus pares mexicanos y con el presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer otros mecanismos para frenar los flujos de indocumentados, dado que el muro fronterizo por sí solo no lo ha logrado y que en las últimas semanas unas 10.000 personas por día han logrado cruzar ilegalmente desde México a los Estados Unidos, en la que autoridades de ambos países han dicho que es una migración irregular sin precedentes. Una tormenta invernal golpea al Reino Unido provocando nevadas, inundaciones e incluso un tornado. El temporal llegó con ráfagas de viento que representan un desafío duramente para los aterrizajes. Merly González con las imágenes. Realizando maniobras extremas, pilotos controlan los aviones para completar con éxito sus aterrizajes en medio de las ráfagas que la tormenta Gerrit provoca en Reino Unido. Las aeronaves se balancean peligrosamente antes de tocar la pista debido a los vientos de 130 kilómetros por hora.
Es un panorama que se repite en los aeropuertos de Londres, Edimburgo y Glasgow, donde las condiciones han obligado a cancelar decenas de vuelos. Los vientos de Gerrit también causaron daños en Manchester, pero en forma de tornado. El torbellino se formó en una zona residencial y arrancó los techos de viviendas, árboles y postes. Escuché un estruendo y de pronto 30 segundos de caos donde todo volaba, dijo este residente. La tormenta invernal también arrojó gran cantidad de nieve en Escocia. Ahí los conductores quedaron atrapados en las carreteras. Mientras tanto, la lluvia provocaba el desbordamiento de ríos en el norte de Inglaterra. Urbanizaciones quedaron anegadas y unas 300 familias fueron evacuadas. Las condiciones del clima que afectan Reino Unido también provocaron la suspensión del servicio de trenes y dejaron 14.000 usuarios sin electricidad. Sin embargo, no se reportan fallecidos. El comercio, los carnés de discapacidad servirán hasta diciembre de 2024. Así lo resolvió el CONADIS para garantizar los derechos de este grupo de la población, ya que el 49% de las personas con discapacidad del país no ha actualizado todavía su cédula de identidad como habilitante para certificar su discapacidad, tal como lo establece la Ley de Discapacidades. Gracias. Y hoy fue el último día para que los conductores paguen la matriculación vehicular. A partir de mañana se cierra el sistema del servicio de rentas internas hasta el 15 de enero. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. La Agencia Nacional de Tránsito informó que este viernes se suspenden temporalmente varios servicios, entre estos el de matriculación vehicular, debido al cierre del sistema del SRI por 2 semanas. De ahí que este jueves es el último día para que los conductores paguen este trámite antes de finalizar el año. En Guayaquil acuden personas a matricular. Sin embargo, el número es menor al de años anteriores, 1.600 por día. Por ello, se observa este panorama. Más de la tercera parte del parque automotor de la ciudad no ha hecho la revisión técnica vehicular. Se han matriculado aproximadamente 240.000 vehículos. El parque automotor es de 690.000 vehículos. La gente está pagando la matriculación en las últimas horas. Luego, pueden acudir a los centros de revisión hasta el sábado 30 de diciembre. Del 60% de ausentismo en Guayaquil, la mayoría, según datos de la Autoridad de Tránsito Municipal, han matriculado en cantones en los que se hace la revisión, solo de manera visual. En Quito, el parque automotor es de 450.000 vehículos y ya se han matriculado 425.000. Por ello, pese a que es el último día para pagar el trámite, casi no hay usuarios. Los primeros días de diciembre acudieron un promedio de 1.500 vehículos por día a la revisión. A diferencia de Guayaquil, quienes alcancen a pagar la matriculación en Quito solo podrán terminar el trámite este mismo jueves. En Machala la llegada de vehículos es baja. Hoy es el último día en el que atenderán a quienes alcancen a pagar el trámite. Por lo general acuden 40 vehículos diarios en diciembre y ese promedio se mantiene. En Machala hay un parque automotor de 60.000 carros. Sin embargo, apenas 36.000 han matriculado. En esta ciudad se repite la práctica de que conductores acuden a otros cantones para evitar la revisión técnica. La ANT indicó que este y otros servicios como registro y levantamiento de medidas cautelares, actualización de datos y migración de estados vehiculares se retomarán desde el 15 de enero del 2024. Quienes ganen $11.902 al año pagarán impuesto a la renta en el 2024. Adriana Bermeo explica la nueva tabla publicada por el Servicio de Rentas Internas a continuación. El SRI publicó la nueva tabla para el pago del impuesto a la renta de personas naturales que estará vigente en el 2024. El cálculo se realiza con base en los ingresos del trabajador durante el año, sueldos, bonificaciones, comisiones, horas extras y utilidades, sin tomar en cuenta el aporte a la seguridad social. La tabla funciona así. En el primer nivel están las personas que ganan hasta $11.902. Ellos no pagarán impuesto a la renta.
Luego vienen aquellos que tienen ingresos entre $11.902 y $15.159. El impuesto a la renta será del 5% del excedente. Por ejemplo, una persona que gane $12.000 anuales tiene que restar $11.902 de la base imponible. El resultado es $98 y pagará el 5% del impuesto sobre ese monto, $4.90 al año. La cifra podría reducirse a cero si se presenta la proyección de gastos. Se deducen valores por salud, alimentación, educación e incluso lo destinado para mantener mascotas. Pues este anexo de forma obligatoria se lo hace hasta el mes de febrero del año que viene, de acuerdo al 9º dígito del RUC, ¿sí? Es decir, que si es del 1 es hasta el 10 de febrero y así sucesivamente hasta llegar al día 28, que es el número 0. En el tercer nivel de la tabla están quienes ganan entre $15.159 y $19.682 al año. Su impuesto a la renta es del 10%. Las personas que están en este caso deben sumar un monto establecido por el SRI de $163. A esto, el Servicio de Rentas Internas llama impuesto a la fracción básica. El porcentaje que se paga por el impuesto a la renta es máximo del 37% con monto fijo de $23.956. Pero esto aplica solo a aquellos contribuyentes que ganen más de $107.199 anuales. Todos estos cálculos se pueden realizar de forma automática en la página web del SRI, en la calculadora que se llama Ley de Economía Familiar. El comercio por compras de fin de año en las ciudades fronterizas de Ipiales, Colombia y Tulcán, Ecuador, se activa. Hay presencia masiva de clientes en las ferias, quienes buscan comprar sus prendas para estrenarlas durante la noche del 31. Paola Andrade con el recorrido. El intenso movimiento comercial de fin de año en la ciudad fronteriza de Tulcán aumenta a días del fin de año. En la feria de ropa del mercado San Miguel, ubicada en el centro sur, 400 comerciantes llegan con textiles desde Imbabura y Pichincha. Los compradores buscan prendas como chompas, pantalones, calentadores y camisetas. 4.000 personas llegaron a esta feria solo este jueves. Un 70% de gente que ha venido a comprar, ya sean negociantes o por unidades, pero sí se ha vendido. En tanto, el Centro Comercial Popular, que alberga 1.250 negocios, este jueves recibió a 2.000 personas que recorren los puestos buscando los mejores precios y diseños. En estas ferias hay mercadería que va desde los 5 hasta los $25. La dinámica comercial de frontera entre Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador se activa en estas fechas. El flujo de vehículos ecuatorianos que cruzan el puente internacional de Rumichaca es de 1.200 cada día. A pesar de ello, la Cámara de Comercio de Ipiales reporta el 40% menos de compradores ecuatorianos. Esto se debe a la cotización del dólar en Colombia de 3.826 pesos, a diferencia de diciembre del año pasado, donde por $1 recibía 1.000 pesos más. El movimiento comercial hace que los locales extiendan sus horarios desde las 7 hasta las 10 de la noche. Sin embargo, la realidad en la frontera sur es otra. Comerciantes en Huaquillas esperan que las ventas mejoren en los próximos días porque consideran que están al borde de la quiebra. Mientras que en Perú, los principales clientes son los ecuatorianos. Fabricio Lapo con el informe. 700 comerciantes de Huaquillas en El Oro. Durante 3 meses se prepararon con la esperanza de que en esta época de Navidad y fin de año mejoren las ventas. Sin embargo, el panorama es desolador. La mayoría de locales lucen vacíos y con pocos compradores. En las calles, decenas de personas caminan con dirección a la frontera sur. Los comerciantes sostienen que unas 5.000 personas al día visitan la ciudad, pero cruzan a Perú motivados por el cambio de moneda. No, en realidad no ha venido mucho el turista. Yo creo que ha sido más por la delincuencia, porque ha visto hartos actos delictivos aquí en el cantón. Entonces, como que el turista ya no quiere venir porque teme a que le pase algo. Según la Cámara de Comercio de Huaquillas, la actividad ha disminuido en un 70% y de 700 locales, 150 han cerrado o cambiado de actividad por las bajas ventas. El municipio indica que normalmente 6.500 vehículos ingresan a la ciudad a diario. En estos últimos días debe haber siquiera visita de unas 2.000, 3.000 personas por día. En estos últimos días, en temporada. De ahí normalmente hemos tenido que visitas de
1.000 personas, a 800 personas ya, y el flujo ha disminuido. Al cruzar el puente internacional que divide Ecuador y Perú, está la ciudad de Aguas Verdes, donde los locales y calles están llenos de compradores ecuatorianos. Carlos López es de Quito y llegó a hacer compras y a pasear con su familia. Hay más variedad de productos y se puede encontrar más economía en lo que es ese sentido, y mucha variedad. Los comerciantes peruanos indican que sus principales clientes son de las ciudades de Cuenca, Ambato, Quito y Guayaquil, y estos son atraídos por los bajos costos de los productos. El gobierno estaría a horas de presentar su consulta popular. El presidente Noboa anunció que se analizan 12 preguntas sobre seguridad, justicia y el captar los recursos de las bandas. A la par, colectivos piden que se incluyan otros temas, como lo informa Patricio Díaz. El gobierno ha mantenido bajo llave las preguntas que presentará para consulta popular. Lo que sí ha confirmado es que serán entregadas a la Corte Constitucional hasta fin de año, es decir, en las próximas horas. Los temas que se consultarán a los ecuatorianos se centrarán en particular en la seguridad. El jefe de Estado confirmó que las preguntas tendrían que ver con afectar al crimen organizado y narcotráfico. El procedimiento que regirá la acción de las Fuerzas Armadas también en esa lucha. Habrá reformas a la función judicial, la posibilidad de captar los fondos de actividades ilícitas y usarlos para temas de seguridad y aspectos sociales, la facultad para que las fuerzas del orden puedan usar las armas incautadas en los operativos antidelincuenciales. ¿Para qué? Para que no exista impunidad a criminales que nos matan en las calles, que nos vacunan en nuestros locales, que no nos dejan vivir y vuelva a haber orden en este país, que en este país vuelva a haber paz. Ese es el propósito inicial y mayor de la consulta popular. No se conoce la redacción de las preguntas, sin embargo, colectivos como Voces han solicitado al Ejecutivo que incluya otros temas. Incluso estuvieron este jueves en la presidencia entregando su propuesta que busca, por ejemplo, quitar al Consejo de Participación Ciudadana su facultad de designar autoridades de control. Tengan la seguridad que los ecuatorianos queremos un nuevo sistema de designación de autoridades, no esos procesos truchos, eso no queremos. Y el presidente debe aprovechar este espíritu de la ciudadanía y de los ciudadanos para efectivamente plantear una reforma de fondo. También proponen el cambio del sistema de partidos y una nueva integración del Consejo Electoral. El presidente de la República deberá remitir las preguntas a la Corte Constitucional para su control y las que sean aprobadas pasarán al Consejo Nacional Electoral, que organizará la consulta. La intención es que ésta se pueda realizar hasta marzo. Y precisamente nos acompaña el abogado Carlos Aguinaga, él es miembro del colectivo Voces por la Democracia, que propone también 10 preguntas para la consulta popular. Bienvenido, Carlos. Buenas noches a la audiencia, un gusto compartir contigo y obviamente con la ciudadanía. Cuéntenos, ¿han hablado ya con el presidente Daniel Noboa sobre su propuesta? Bueno, pedimos justamente a través de uno de los coordinadores recibidos. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta, pero hoy hicimos la entrega formal de la propuesta de consulta popular, porque nosotros creemos que hay que recuperar la democracia. Y hay que recuperar la democracia en varios temas, en el tema de justicia. A eso voy, Carlos, porque ustedes quieren, según dice la propuesta planteada, contribuir a trazar una ruta al país, pero lo hacen poniendo, entre otras cosas, cambio de leyes o de pronto de las personas que dirigen las instituciones. Le consulto, ¿no vuelven a la ficción de que eso basta para cambiar la realidad? ¿De que eso es suficiente o no? A ver, este es un mecanismo por el cual tiene que iniciar, o sea, por ejemplo, el tema de justicia, de jueces, requiere una evaluación total, integral, de todos los jueces, de todos los niveles, de todos los fiscales. La justicia, la administración de justicia está cuestionada. Sí. El Consejo de la Judicatura, estamos planteando justamente el que exista un nuevo Consejo de la Judicatura. Ya vamos a topar el tema relacionado al sistema judicial, pero vamos ahora a hablar de la eliminación que ustedes plantean de los partidos políticos existentes y también crear nuevas reglas que mejoren la calidad de la clase política. Eso ocurrió con la muerte cruzada, pero la Asamblea ya vimos que volvieron, Carlos, los mismos. ¿Por qué esta vez sería diferente? A ver,
venimos insistiendo en que el sistema de partidos políticos en el Ecuador no hay un sistema verdadero, real, no hay organizaciones políticas democráticas, no hay elecciones primarias en la cual los afiliados y los ciudadanos escojan, no hay democratización, entonces hay contaminación de las mafias, de los grupos de poder, de los clubes de corrupción, de la narcopolítica en los partidos. Entonces hay que hacer un borriba de nuevo, que se eliminen todos estos partidos de papel y ir a un nuevo proceso de reconocimiento. Hay millones de ecuatorianos con firmas falsas en esas bases de datos. ¿Y se hacen partidos con una ley, mediante una ley? Bueno, se hacen partidos con un proceso de control, proceso de seguimiento, proceso de cultura política, proceso de educación cívica, proceso de cumplimiento de la ley. Y para eso estamos proponiendo una nueva ley de partidos, un nuevo título quinto. ¿No le preocupa, Carlos, que tal vez con esta ley se cambie el nombre o las siglas del partido, pero en el fondo sean los mismos? A ver, Juan Carlos, el tema es cómo cambiamos algo que ya está podrido. Las organizaciones ya están dañadas, ¿no es cierto? No hay democratización, no hay valores, no hay principios. Entonces tenemos que hacer un planteamiento desde la ciudadanía y por eso le hemos formulado al Ejecutivo. Vea, nosotros queremos elecciones primarias abiertas para seleccionar candidatos, elecciones primarias cerradas para que se elijan a los directivos, nuevos partidos políticos, nueva ley de partidos. Y además estamos proponiendo una nueva integración del Consejo Nacional Electoral. Sí, 7 miembros. Con 7 miembros. 4 de independientes y 3 que representen a los partidos. Ahora, Carlos, ustedes también plantean que las próximas autoridades, instituciones como Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General del Estado, superintendencias, el Consejo Electoral que acaba de mencionar, etcétera, sean designadas por concurso de méritos y oposición. Pero ¿quiénes van a estar detrás de ese jurado? ¿Quiénes van a conformar ese jurado para ese concurso? Bueno, justamente hemos visto desde el 2008 acá que este sistema que se creó en la Constitución de Montecristi a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la manzana de la discordia, ha sido los problemas en todos los periodos por las designaciones y estamos proponiendo un nuevo modelo de designación en la cual esta comisión de alto nivel vinculada a los quehaceres de cada uno haga la selección de ternas. Y un número determinado de ternas vaya a la asamblea para la designación. ¿Y quién los va a elegir a ellos? A los jueces. Bueno, por ejemplo, en el tema de jueces... A quienes van a estar a cargo del concurso. Claro, tiene que ser una selección que está... la ciudadanía, una representación de la ciudadanía, de la sociedad civil, está una representación pública, desde luego, del Ejecutivo, del Legislativo. Y Carlos, por ejemplo, estos representantes que usted menciona, del Ejecutivo, Legislativo, de la ciudadanía en general, ¿quiénes los van a elegir? ¿Cómo serán seleccionados? Entran a un concurso, estamos proponiendo que este instructivo de selección lo haga un órgano independiente. Hemos pensado que debería ser la Corte Constitucional, por ejemplo, que en base al instructivo de selección que ellos han tenido y que ha sido exitoso, ellos deberían dictar este instructivo para designar a las comisiones de selección y los concursos. También plantean una evaluación, hablando de este tema, extraordinaria a los jueces de todos los niveles, fiscales, defensores públicos, equipos de apoyo, incluso de la Fiscalía. De nuevo, Carlos, ¿quiénes realizarían la evaluación? ¿Quiénes estarían detrás de ese proceso? Aquí viene una comisión de alto nivel académica, donde está la academia, es decir, las universidades. Donde están las cortes, es decir, las cortes tienen que también participar, la Corte Nacional, las cortes provinciales, donde están los colegios profesionales, los gremios, porque a la justicia hay que justamente tomarle a estos operadores de justicia la evaluación, y las pruebas necesarias, pero sobre todo la probidad, la ética. Eso es fundamental, porque no solo, yo puedo saber mucho, puedo haberme educado con plata mala vida, pero yo necesito tener probidad, demostrar que mi patrimonio es un patrimonio adecuado, bien habido. Eso está claro, Carlos. Y también estaría mediante este instructivo de la Corte Constitucional que ustedes están planteando, además el proceso de selección para las personas que van a evaluar, van a realizar esa evaluación extraordinaria. Sí, exactamente. Es decir,
hay unos... para cada proceso se requiere lamentablemente instructivos porque son instituciones distintas, ¿sí? Pero tiene que ser comisiones de alto nivel, con conocimiento, con examen teórico, con investigación de la probidad, ¿no es cierto? Otra de las preguntas, Carlos, que ustedes plantean en esta propuesta está relacionada a una investigación desde hace 20 años atrás del patrimonio de los jueces y fiscales por parte de instituciones, entre ellas ustedes mencionan en estas preguntas la unidad de análisis financiero. ¿Cómo se puede hacer una ley con carácter retroactivo? A ver, el delito primero de peculado, enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. Sí. Pero la Fiscalía, la Contraloría, la UAP, el SRI deben unir, Nosotros estamos planteando una pregunta plebiscitaria de que se investigue el patrimonio de jueces, fiscales, de servidores públicos de alto nivel, de elecciones de autoridad, digamos, de autoridades de elección popular, el patrimonio de hace 20 años, pero no solo de ellos, también de sus parientes y las vinculaciones que pueden existir, porque además aquí se lava mucho la corrupción, el dinero mal habido. Y tenemos que hacer fuerza la ciudadanía, la sociedad, justamente para descubrir estas prácticas que hoy están saliendo a la luz pública y que vienen saliendo a la luz pública ya años atrás. Y para finalizar, las preguntas, esta propuesta, son inductivas, Carlos. Se preguntan cosas cuya respuesta es evidente y la Corte Constitucional no acepta un cuestionario de ese tipo. Bueno, tiene que entrar a dictamen de la Corte. Este es un aporte que nosotros venimos haciendo ya hace 2 años. Hemos incorporado otras preguntas. Hay otros colectivos que nos han pedido incorporar preguntas relativas a la seguridad social, relativos, por ejemplo, al tema del dólar. Pero en el tema de la Corte, estas 10 específicas le hemos dicho al Ejecutivo. ¿Cómo harían ahí? Muy bien, aquí analícenle. Esta es nuestra contribución, si quieren mejorarla, si quieren utilizarla, pero nosotros seguiremos insistiendo que la solución a la recuperación de la democracia viene desde la ciudadanía. Ok, agradecemos entonces a Carlos Aguinaga por habernos acompañado en este espacio informativo, miembro del colectivo Voces por la Democracia, quien ha propuesto 10 preguntas para la consulta popular. Gracias, Carlos. Gracias, mi querido Juan Carlos. Alejandra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la movilización de 5.000 tropas para ejercicios militares en una acción defensiva, según dijo, ante la anunciada llegada de un barco de guerra de Reino Unido a la zona marítima de la región del Esequibo en Guyana, un territorio en disputa con Venezuela. El HMS Trent es una lancha patrullera que se traslada como una señal de apoyo a Guyana, antigua colonia británica, por los anuncios venezolanos de buscar la anexión del Esequibo, rico en petróleo y minerales. Nicolás Maduro dice que la llegada del barco británico es una amenaza para Venezuela. Para defender nuestra integridad territorial. En medio de la guerra en Gaza, las fuerzas de defensa de Israel informaron sobre la muerte de otra de las rehenes capturadas por el grupo Hamas desde el ataque terrorista del 7 de octubre. Judith Weinstein, de 70 años, falleció, según fuentes israelíes, el mismo día del secuestro. El cuerpo sigue en algún lugar de la Franja de Gaza y lo tienen milicianos palestinos, al igual que el cuerpo de su esposo de 73 años, declarado muerto el 22 de diciembre. Ciudadanos israelíes demandan del gobierno una gestión efectiva para la liberación de otras 130 personas que permanecen cautivas, pero por ahora no hay posibilidades de un alto al fuego. En África, un camión cargado con combustible explotó cuando decenas de personas recolectaban gasolina. Ocurrió cuando el vehículo se accidentó en una carretera de Liberia y rápidamente fue rodeado por una multitud para cargar combustible cuando de pronto estalló. Al menos 40 personas murieron y 85 resultaron heridas. La policía no descarta que haya más víctimas entre los escombros. Un hombre sobrevivió 6 días atrapado en su vehículo tras sufrir un accidente de tránsito. Ocurrió en Indiana, Estados Unidos, cuando el conductor perdió el control de su auto y se volcó cayendo debajo de un puente oculto a la vista. Un padre y su hijo lo encontraron por casualidad cuando estaban buscando un lugar para pescar.
El hombre fue trasladado al hospital en estado crítico. Sin embargo, reveló que sobrevivió todo ese tiempo tomando agua de lluvia. China inició el Festival Anual de la Pesca de Invierno, un gran acontecimiento para los residentes y turistas. Con una gran ceremonia de apertura, los pescadores de la ciudad de Daqing, en el noreste de China, tomaron sus redes para la primera pesca invernal. Este lago congelado recibe a más de 200 personas por día, quienes aprovechan sus abundantes recursos bajo el hielo. La jornada duró 8 horas y en total se capturaron 500,000 kilos de pescado. Además de disfrutar de la emoción de la actividad, muchos turistas y residentes locales compraron en el lugar marisco fresco. Este festival incluirá más de 25 eventos en 18 localidades en todo el condado y se extenderá hasta finales de marzo del 2024. Y Nueva York comienza los preparativos para recibir el 2024 en medio de estrictas medidas de seguridad ante la posibilidad de manifestaciones violentas contra los ataques de Israel en Gaza. Incluso el nivel de alerta fue elevado. La fiesta de fin de año es una tradición que se celebra desde 1904 en la icónica Times Square de la ciudad de Nueva York. Para esta ocasión se espera la llegada de unas 60,000 personas, pero agencias locales y federales han elevado su estado de alerta por posibles protestas contra la guerra en la Franja de Gaza, lo que ha generado que el multitudinario evento tenga mayores medidas de seguridad, pues desde que estalló el conflicto en Medio Oriente se han dado 500 protestas en Nueva York. El alcalde dijo que habrá helicópteros sobrevolando el área, drones, agentes encubiertos y patrullas policiales. Todo esto considerando que los manifestantes pro-palestinos interrumpieron el desfile del Día de Acción de Gracias e intentaron interrumpir la ceremonia del encendido del árbol del Rockefeller Center, exigiendo el fin de los combates. Se ha recomendado a quienes acudan al evento llegar temprano, no llevar mochilas, bolsos, paraguas o sillas, y solo serán permitidos los alimentos ligeros y los abrigos. Las autoridades creen que podrían registrarse desmanes poco antes de la cuenta regresiva a la medianoche, en el momento de recibir el año 2024. La obra Señor Klaus cierra la agenda de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, mientras en Quito habrá 2 encuentros interculturales en el centro y el sur para despedir el año. Estefanía Arias con los detalles. La Navidad aún no termina, por eso Papá Noel sigue en el escenario de Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Es la obra Señor Klaus, que cuenta cómo a este personaje le toca lidiar con las situaciones como los apagones, la inseguridad y las extorsiones. Dirigida por Ricardo Velastegui y protagonizada por Diego Naranjo. ¡A mi Rodolfo se quisieron llevar! Las funciones serán este jueves 28 y viernes 29 en 3 horarios, de 8, 9 y 10 de la noche. El Centro Histórico de Quito será escenario de un corredor cultural para despedir el año. El evento denominado Día de los Inocentes será este viernes 29. Habrá bandas de pueblo e institucionales y comparsas. Será de 3 a 6 de la tarde. Y el sábado 30 de 11 de la mañana a 6 de la tarde se realizará el encuentro intercultural Levanta tu Voz con grupos de danza y música andina en el Parque de Turubamba, sur de la capital. 2 exposiciones permanecerán abiertas este fin de semana en el Museo del Cacao en el centro de Guayaquil. El fósil de López recoge investigaciones de los artistas Gabriela Rivadeneira y Hugo Hidrobo y legados en transición del fotógrafo guayaquileño Manuel Avilés, que muestra la ruralidad, gastronomía y costumbres de 3 regiones del país. María Portalupi fue la curadora de esta exhibición. Este espacio cultural estará abierto hasta el sábado 30, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Un
socavón dejó incomunicados a 5.000 habitantes de 7 barrios rurales en la capital Azuaya. Por las lluvias, también un río se desbordó y anegó a 500 familias en esa provincia. Diego Cuenca describe los estragos. El socavón de 5 metros de ancho por 10 de profundidad se formó la noche de ese miércoles en medio de la fuerte lluvia que cayó en la vía Monay-Baguanchi, que conecta el centro histórico de Cuenca con las zonas rurales de esa localidad. Las causas del fenómeno fueron la rotura de 2 tuberías de agua de 40 años y el colapso del alcantarillado. 5.000 personas que viven en 7 barrios de la parroquia El Valle quedaron incomunicados y sin agua potable, hasta que se instalen nuevas tuberías, cuyos trabajos durarán 3 días, según la empresa pública municipal de agua Etapa. Se taponó y se colapsó y estamos haciendo una reposición con una alcantarilla del doble de diámetro. También 3 de los 4 ríos están en alerta de desbordamiento debido al incremento de sus caudales, por lo que piden evitar acercarse a sus orillas. El río Las Juntas de la parroquia Febres Cordero en Babahoyo se desbordó y derribó un muro de contención. La fuerza del agua arrasó una vía que conecta a 6 recintos de esa localidad de la provincia de Los Ríos. Tenemos la preocupación tan grande de que la semana de lunes al 2 los chicos ya entran al colegio. Y como ustedes pueden ver, ningún bus se va a poder transitar por aquí. Los afectados son 500 familias que no pueden salir hacia la cabecera cantonal. Además, 100 hectáreas de arroz que fueron sembradas hace 2 semanas quedaron inundadas. Personal de la prefectura, utilizando una retroexcavadora, repara los daños. Y habrá lluvias en fin de año. El INAMI prevé que las precipitaciones moderadas permanecerán hasta el 30 de diciembre. Informa Hernán Higuera. El clima pondrá su contribución en la temporada de fin de año. El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI pronostica la presencia de lluvias en todo el país durante el 28, 29 y 30 de diciembre con intensidad moderada. En el Callejón Interandino hay 3 provincias con niveles altos de lluvia que son Azuay, Loja y Zamora, donde las precipitaciones ya hacen estragos, sobre todo en el tema vial. El viento podría movilizar las precipitaciones incluso hacia el litoral, por lo que no descartan chubascos dispersos en la provincia del Guayas durante las próximas 48 horas. En el monitoreo del INAMI, las provincias de Esmeraldas, el norte de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas registran la permanente presencia de lluvias y hasta de tormentas eléctricas. El último día del año, el 31 de diciembre, el país tendrá una mañana soleada, según el INAMI, para el disfrute de quienes, por ejemplo, escogieron como destino la playa. Esperamos que en horas de la mañana tengamos presencia ya de sol, temperaturas bastante agradables. Sin embargo, en horas de la tarde aún esperamos algunas precipitaciones, sobre todo en el Callejón Interandino. En el Callejón Interandino y la Amazonía, el 31 de diciembre también acompañará el buen clima, pero será hasta horas de la tarde. Habrá una disminución de la intensidad de lluvias y en la noche de fin de año, el INAMI registra chubascos dispersos y precipitaciones ligeras. Se prevén algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Si hablamos acá en la ciudad de Quito, esperaríamos del día 31 algunas tormentas, sobre todo en la zona sur, en la zona de los valles. Por lo que es necesario que la ciudadanía tome las previsiones. En el resto del país, lo que el monitoreo del INAMI refleja son precipitaciones leves a moderadas y presencia de neblina en algunas ciudades. En la Amazonía las lluvias serán constantes. El 31 de diciembre bajarán de intensidad, pero se recomienda a los turistas que prefieren descansar a orilla de los ríos tener cuidado con las sorpresivas crecientes de los caudales. Metástasis. ¿Y ahora qué hacemos? En las 15.000 páginas de chats hay incontables referencias a los pagos que el narcotraficante Leandro Norero hizo a los policías que le ayudaron. Constan agentes de la Dirección General de Inteligencia y del Grupo de Operaciones Motorizadas, como le informa Jacqueline Rodas. El narcotraficante Leandro Norero y su red
llevaban un registro minucioso del dinero que pagaban a las personas que le ayudaban a torcer fallos judiciales, cuidar sus bienes incautados o disfrutar de beneficios en prisión. Son comprobantes de depósitos a familiares o amigos de policías y de otros funcionarios públicos. Sus operadores tenían cuadernos donde consignaban a quienes pagaban y los montos. Según el informe de análisis del caso Metástasis, algunos de esos alias o palabras en clave corresponden a oficiales de policía y se cotejan en decenas de chats que involucran a agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas GOM y de la Dirección General de Inteligencia DGI. Aquí un ejemplo. Ya les dije a los panas del GOM, Motos y los del DGI que llega un premio. Ahí saltan de la alegría. Ya le cuadro eso. Si no, deme chance, mañana le hago llegar. Tranquilo, mañana mejor. Otro chat, ahora entre dos policías. Como las veces pasadas, por favor. 0 errores. No hay problema, señor. Usted ya sabe, con fe. Coordine los premios para comentarle a mi compañero también el tema. Ya les confirmo, panas. Luego el policía con Norero. De los 5,000 que hicieron el favor de depositar, se les dio 1,000 a cada uno de los DGI para que apoye. ¿Quién le dio los 5K? El doctor Romero me depositó que era de su parte. De los 3K, también se dio 500 a una moto y 500 a otra moto. Bueno, ya estamos directo. Táctico es el mayor Neisser Mazón según la Fiscalía, entidad que además señala al mayor Armando Ruiz de ser quien blanqueaba el dinero de Norero mediante negocios de compra y venta de vehículos. En los chats, la Fiscalía encontró cheques como estos que Leandro Norero pide entregarle directamente al policía Ruiz. Hay más mensajes donde los policías envían a Norero fotografías como esta, agradeciendo el pago de $10,000 por la atención médica de su esposa, o esta del hijo que pudo volver de Rusia gracias a los $6,000 que le dio el narcotraficante. La investigación de la Fiscalía sobre el caso Metástasis muestra la corrupción en las instituciones y la contaminación del fenómeno del narcotráfico en la sociedad. Pero, ¿qué hacer? Ecoavisa inicia desde hoy una serie con las voces de la sociedad. ¿Qué propone hacer usted ante el estado de metástasis que ha denunciado la Fiscalía, que afecta a las instituciones y contamina a la sociedad también? Yo apuesto por una ciudadanía más informada. En ese sentido, tengo mucha fe y confianza en el periodismo serio, en los medios de comunicación. Los poderes reales son los que cambian una situación. En este caso, la Fiscalía, que es un poder público, ha logrado develar algo que también el periodismo develó hace rato. Lo que necesitamos es fortalecer con nuestra voz, con nuestra participación de ciudadanos a través de redes sociales, a través de informarnos, hacer una participación para exigir estos correctivos a partir de estos poderes. Incentivar a nivel de las escuelas cursos de civilización o de cívica para que comiencen a recuperarse los valores que se han perdido y que son fundamentales para la estructura de la nación. Finalmente, a nivel institucional, hacer auditorías de gestión para dejar en trabajo solamente a los que merezcan permanecer en la función pública por su capacidad y su rendimiento. Crear toda una unidad completa a los distintos niveles que correspondan en la función judicial para que sean jueces con identidad protegida los que traten estos temas de manera exclusiva. Segundo, creo que hay que ampliar y proteger con mayor claridad todo el trabajo que hace la Fiscalía General del Estado a fin de que sus funcionarios se puedan sentir absolutamente seguros. Lo primero que yo creo que hay que hacer es depuración. Tenemos que descubrir cuál es el mecanismo indicado para depurar, pero hay que depurar todas las esferas del sector público en donde exista corrupción. Creo que se requiere una reforma al sistema judicial de tal manera que se garantice que se va a eliminar la impunidad. Tercero, una sociedad, una ciudadanía que rechace la corrupción, que se sienta ese rechazo de parte de la gente a todo lo chueco, a todo lo torcido.
El gobierno simplifica la utilización de recursos públicos bajo declaratorias de emergencia. La reforma incluso permite el traspaso de dinero de una entidad a otra para proyectos de inversión, como le explica Lenín Artieda. El presidente de la República, con el decreto 93, modificó el reglamento general del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Daniel Noboa introduce cambios que permiten identificar que su gobierno para el desarrollo de obra pública no dudará en utilizar las declaratorias de emergencia. El reglamento anterior señalaba que se podía, solo en estado de excepción, anteponer a cualquier otro gasto del Estado la obra pública. Con la modificación, ahora las unidades ejecutoras, es decir, los distintos ministerios, pueden solicitar esa priorización ante una emergencia declarada. ¿Y cuál es la diferencia entre un estado de excepción y una declaratoria de emergencia? El primero se determina ante situaciones imprevistas, puede suspender derechos y está sujeta a control constitucional. El segundo tiene como finalidad básicamente la simplificación de procesos de contratación pública. Lo que determina el decreto 93 es que con un estado de emergencia se puedan modificar presupuestos y se permite el requerimiento de más fondos. Esto deberá ser autorizado por el Ministerio de Economía y Semplades. Según el reglamento, la declaratoria de prioritario para los estudios, proyectos y programas podrán tener como finalidad alinearse a un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, incrementar más del 15% del monto priorizado o cambiar las condiciones de los contratos suscritos con organismos de cooperación internacional que los financien. Lo que no se podrá cambiar son los objetivos de los programas. El reglamento también permite ahora que se modifiquen los presupuestos que constan en el Plan Anual de Inversiones. Para ello, claro, se necesita primero un informe de disponibilidad de recursos que deberá emitir el ministro de Economía. Y una cosa más, se podrá también traspasar recursos de una entidad a otra, de acuerdo a las necesidades o a los objetivos que tenga el gobierno. La intención es que no se paralice el desarrollo de proyectos porque una entidad se quedó sin dinero, mientras en otra, por diversos motivos, la falta de ejecución, por ejemplo, pudiera haber recursos sin utilizar. En Guayaquil, un joven que intentaba colocar un explosivo en un negocio murió cuando el artefacto detonó en sus manos. Diego Cuenca describe cómo ocurrió ese hecho vinculado a las extorsiones que durante este año se triplicaron. Ocurrió cerca de las 11 de la noche del miércoles, en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. Un joven bajó de un auto con dinamita en la mano para colocarla en la puerta de un negocio, cuyo propietario había recibido mensajes extorsivos. El hombre enciende el artefacto, pero demora 15 segundos en lanzarlo, y en ese momento explota. Quedó mutilado en la esquina, mientras el cómplice que lo esperaba en un vehículo huyó. La muerte de esta persona con el desmembramiento de las extremidades superiores y la pierna izquierda. Al tratarse de un menor de edad, no podemos dar los nombres, eso está en una línea investigativa. El fallecido era un adolescente de 17 años, que según la policía no registra antecedentes penales, pero ha sido señalado como extorsionador, delito que se incrementó durante ese año en Guayaquil, Durán y San Borondón. En el 2022 hubo 1.503 casos. Y en lo que va de ese 2023, son 5.786, más del triple. El 58% de esas denuncias responden a extorsiones virtuales, cuando exigen dinero bajo amenazas mediante redes sociales. Un adulto y un menor de edad fueron aprehendidos por policías luego de asaltar a un comerciante en el centro de Guayaquil, mientras que en Durán 8 delincuentes robaron en un banco. En este video mencionado se observa a los delincuentes salir del banco, todos encapuchados. Huyen luego del robo y suben a 2 autos que los esperaban afuera de la agencia en el centro de Durán. Ocurrió durante la mañana de este jueves. Los delincuentes estaban armados con pistolas y fusiles. Luego del asalto, la policía confirmó que los ladrones le dispararon a uno de los guardias de seguridad antes de escapar. Después de unos minutos, abandonaron uno de los vehículos y lo quemaron. Ocurrió en la Primavera 1, también en Durán. Pese a que la policía inició un operativo, aún no hay detenidos por este caso y se desconoce el monto del robo.
En el centro de Guayaquil, agentes vestidos de civil atraparon a 2 hombres luego de que le robaron a un comerciante del sector del Mercado Central. El hecho fue registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. Según la versión de la policía, uno de los aprehendidos registra 10 antecedentes por varios delitos y el otro tiene 16 años. Les decomisaron una pistola y en el operativo retuvieron un vehículo. El gobierno detalló la estrategia antidelictiva para el feriado de fin de año. En una reunión del Gabinete de Seguridad, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó que se reforzará la presencia militar en los balnearios del país, los patrullajes marítimos en las playas, los controles en las vías de acceso y analizan también el uso de helicópteros en áreas turísticas específicas. A la par, el gabinete habló de las áreas críticas en materia de seguridad y dijo que en esos cantones aumentarán los controles de arma entre policías y militares. La primera promoción de marineros lacustres del país fue certificada en Imbabura. Tras 5 meses de capacitación, los emprendedores que lideran los paseos en bote en los lagos de San Pablo, Cuicocha y Yaguarcocha podrán dar mayor seguridad a los visitantes. Cristian Tinajero con el reporte. 92 personas que ofertaban paseos turísticos a bordo de embarcaciones en lagos y lagunas de la provincia de Imbabura se sometieron a un proceso de entrenamiento dirigido por la Armada del Ecuador. Hombres y mujeres se lanzaron al lago San Pablo de Otavalo junto a los marinos para aprender técnicas de rescate y primeros auxilios. A bordo de sus embarcaciones turísticas, en cambio, recibieron instrucciones para brindar un servicio seguro, nociones de orientación y técnicas de navegación. Ahora en los botes se exige lo que es capacidad máxima para poder salir a bordo en el agua. En tierra, los uniformados de la Capitanía del Puerto de Esmeraldas enseñaron a los emprendedores los procedimientos para apagar incendios. Además, recibieron clases teóricas sobre el mantenimiento de embarcaciones y la dotación de implementos de seguridad. Estoy muy contenta, muy feliz, porque antes no teníamos todo legal. Ahora estamos legalizando todo. El proceso de regulación de este servicio turístico inició en julio pasado, tras el hundimiento de una barcaza que ofertaba paseos en el lago San Pablo sin permisos. Ese día esta transportaba a 32 personas, de las cuales 4 murieron. Creo que luego de la tragedia que tuvimos en nuestro lago San Pablo no hemos parado de trabajar junto a la Armada Nacional para capacitar a nuestros navieros lacustres, para empezar un proceso también de regularización de las barcazas y sobre todo garantizar la seguridad a todos los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. Y luego de 5 meses de capacitaciones e inspecciones, 92 navegantes de los lagos San Pablo, Cuicocha y Yaguarcocha obtuvieron su matrícula que los certifica como marineros lacustres. Este documento permite ofertar el servicio de forma regular. Un comisionado por cada lago, delegado por la Armada, vigilará que únicamente quienes estén certificados puedan ofertar los paseos. En las embarcaciones hemos logrado matricular a 3. El problema principal es demostrar la propiedad. Ellos tienen esa embarcación, pero no tienen un documento que diga la embarcación es mía. Las 37 restantes aún están en proceso, pero tienen un permiso provisional de operación de 6 meses. Producciones teatrales, conciertos y exposiciones conformarán la oferta cultural en Guayaquil, Quito y Cuenca durante 2024. Estefanía Arias con lo más destacado de la agenda. Aún no empieza el 2024, pero las agendas de los teatros del país ya registran algunos eventos. El Teatro Centro de Arte en Guayaquil abrirá con un concierto de la Orquesta Sinfónica titulado Gala de Año Nuevo, Viena en Guayaquil. Será el viernes 5 de enero a las 20 horas. En el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón se estrenará el musical La Bella y la Bestia el 27 de enero, una obra protagonizada por los alumnos de la Escuela Hanna, una franquicia española que enseña actuación a jóvenes. En Quito, el Teatro Nacional Sucre comenzará su programación con un concierto de la Banda Sinfónica Metropolitana, bajo la dirección de Jorge Dumont. Será el sábado 20 de enero a las 19 horas. También ahí, hasta el 11 de enero, se receptará inscripciones al Festival de Música Sacra. Y en la Casa de la Música, en el norte de Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto de Año Nuevo con vals, polcas y marchas de la dinastía Strauss. Será el 11 de enero a las 8 de la noche.
Mientras la edición 16 de la Bienal de Cuenca continuará en la capital Azuaya, 29 proyectos seguirán expuestos en las 8 sedes hasta el 8 de marzo de 2024. Así, estos espacios buscan explotar el talento local y seguir fomentando el arte en el país.